Ya que dominamos los conceptos de programación orientada a objetos y que empezamos a ver interfaz gráfica de usuario, podemos hablar del patrón MVC o modelo vista controlador. La vista tiene que ver con todo lo que pasa en la interfaz gráfica, es decir, las ventanas, los paneles, los mensajes y también con algo que veíamos el video anterior, que son los eventos. Los eventos tienen que ver con toda la interacción que hacemos con esa interfaz, con esos controles. Es decir, cuando le damos clic a un elemento, cuando hacemos scroll, resize, todo eso genera un evento y lo produce la vista o el view, que es la interfaz gráfica de usuario. Luego sigue el controlador. El controlador, precisamente cuando hablamos de los eventos, decíamos que los eventos es algo que se dispara, se produce todo el tiempo y el controlador es una forma de procesar, de atender, por eso se llaman listener también o handlers, como manejadores de esos eventos, y ahí está definido cómo se va a interpretar el evento. Si yo le di clic, entonces ¿qué va a hacer el clic? Va a abrir, digamos, una ventana, va a cerrar una ventana, va a traer información, va a borrar, etc. Todo eso se conoce como la lógica de negocio. Lógica de negocio no quiere decir que se aplique a un restaurante o a un establecimiento, no. La lógica de negocio tiene que ver con el funcionamiento de las cosas. Si hablamos de un juego, por ejemplo el Tricky, el funcionamiento del Tricky es que se gana con 3 figuras iguales. Entonces esa es la lógica del negocio. Así va a ganar un jugador o incluso también podría perder. Entonces eso es lo que debemos considerar. Además pues de los eventos, también hay una lógica que vamos a tratar de controlar. Por ejemplo el score. El score es lógica de negocio también de un juego. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de las clases. Y en las clases ponemos la lógica. ¿Y cómo se pone la lógica? Pues con lo que hemos visto, con los atributos, las funciones y los métodos. Entonces el controlador me va a cumplir esa función y miren que está ligado con la interfaz. Aquí hay una relación de interacción. Todo el tiempo la vista está consultando el controlador y el controlador está actualizando la vista. Y luego sigue el modelo. El modelo, por lo general en nuestras aplicaciones, ha sido un modelo que son los datos. Es un modelo donde hemos manejado estructuras de datos fijas, donde iniciamos el programa y cargamos unos valores por defecto y nuestros programas no cambian mucho, no tenemos persistencia de datos, es decir, no guardamos datos en ninguno de los sistemas pues conocidos. ¿Por qué? Porque nos interesaba más aprender los fundamentos y los conceptos. Ya que tenemos esos conceptos, ahora sí podemos sacarle mucho más provecho a las listas, a los arreglos y a las variables, pero las vamos a combinar con otras fuentes de datos. Por ejemplo, los archivos. Ya hemos hablado de los archivos de texto plano, de los CSV, que son los archivos separados por coma, que son compatibles con las hojas de cálculo. Y hay otro que luego vamos a ver que se llaman los JSON, que son también un formato bastante popular actualmente. Entonces algo importante, el modelo o los datos siempre van a hablar con el controlador. Aquí hay una relación entre ellos dos. Entonces, si en la vista se produce un evento, ese evento es procesado por el controlador y muchas veces el controlador va a hacer solicitud al modelo para pintar datos, por ejemplo, en la vista. Entonces esto es muy común, esta relación modelo pasa al controlador y la vista. Normalmente la vista no hace acceso directo al modelo, se hace a través del controlador. Entonces cuando hablamos de eso gráficamente, lo que estamos haciendo es una separación de conceptos. Aquí también tenemos clases, aquí vamos a tener clases y clases. Vamos a modelar un sistema y vamos a pasar a los ejemplos para ver cómo se hace. Este ejemplo
Es un programa bastante sencillo de preguntas y respuestas que lo voy a ir analizando en las próximas clases. Hoy les voy a mostrar simplemente cómo se evidencia este patrón desde el código. Entonces acá tengo el proyecto, lo voy a dar a ejecutar para que veamos. Entonces es un juego donde aparecen unas frases dependiendo de un país y hay que adivinar de quién es la frase. Entonces, si yo adivino la frase, me muestra la siguiente frase y así sucesivamente hasta llegar al final del juego. Puedo ganar, perder. Cuando llego al final, me aparece si quiero volver a jugar. Si yo le digo que sí, vuelve y aparece. Voy a responder acá cualquier cosa. Y si le digo volver a jugar no, el juego termina. Entonces es bastante sencillo. Entonces aquí vemos que dividimos el software en 4 partes. Luego vamos a hablar de los paquetes y este orden específico. Pero hoy me interesa, como les decía, evidenciar el modelo desde acá. Entonces los archivos de imágenes los voy a guardar aquí en una carpeta que se llama banderas. Y ahí tenemos imágenes. Miren que ahí están las imágenes guardadas. Por otro lado, tenemos la vista. La vista es donde voy a tener el juego. Entonces miren que es una vista donde arrastramos aquí elementos. Recuerden que esos elementos estamos arrastrando instancias. Mírenlas acá, tenemos un JFrame, un panel, unos radio, etc. Entonces, esta va a ser la vista, todo lo gráfico. Pero además la vista, en este caso, tiene por acá abajo el método main. Entonces tiene este método porque por ahí es donde arrancamos a ejecutar el programa. Y lo creé en algo que se llama un paquete y le puse vista. Luego, en el controlador, creé la lógica de negocio. La lógica de negocio, como pueden ver, es una clase. En este caso es una clase bastante sencilla que me va a guardar una información de un modelo de preguntas. Miren aquí, recuerden que el controlador está relacionado con el modelo. Entonces la lógica del negocio tiene una referencia a modelo. Ahí hay una relación entre estas dos clases. Y acá simplemente creamos 2 métodos, luego los vamos a ver, que permiten crear las preguntas aleatorias o reiniciar el juego. Y el modelo, tenemos 3 partes importantes. Constantes, que es una clase con valores constantes. Esto va a ser muy útil para que nuestro proyecto, por ejemplo, se pueda configurar de manera diferente sin tener que modificar el código. Podamos, por ejemplo, cambiar de idioma o podamos redactar diferente los textos, etc. Luego tengo otra clase que es una abstracción de una pregunta. Entonces, cada pregunta tiene una imagen, tiene una pregunta, unas respuestas y cuál es la respuesta correcta. Aquí tenemos un constructor y tenemos solamente los gets, que también ya los hemos hablado y manejado. Y por último, tengo acá el modelo. El modelo es bastante interesante porque miren que aquí es donde se cargan la información en una array list de tipo pregunta y aquí es donde vamos a ir guardando cada una de las preguntas. Entonces se guarda el nombre de la imagen, la frase o las posibles respuestas y aquí cuál es la respuesta correcta. Y por último, aquí volvamos a la lógica. En la lógica podemos controlar todo a partir de la relación con el modelo de pregunta y en el juego vamos a tener ya toda la interacción de lo que va a pasar a nivel de eventos y esos eventos van a llamar métodos que están en la lógica del negocio y que tienen que ver ya con la interacción de lo que va a pasar
en la vista. Y de esa forma es que podemos ordenar un proyecto y miren que aquí está separado a nivel de código y los conceptos son más fáciles de entender y modificar. Recuerden el último concepto que habíamos visto, que es la alta cohesión, y es decir, que una clase haga solamente una cosa bien. Por ejemplo, acá en pregunta, solamente tiene la información de una pregunta y luego con este modelo podemos llevarlo acá a todas las preguntas y poder empezar a crear lo que necesitamos para nuestro proyecto.